Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Avisadul Prado y aunque soy de Costa Rica de nacimiento, estoy en Colombia desde el año 2014 sirviendo al Señor en un campamento conocido como Tierra Alta, donde traemos a muchas personas para que escuchen el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy estaremos meditando en Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 27. Dice así la palabra del Señor. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos dos momentos muy especiales en este pasaje. En el primero, probablemente los padres de familia eran los que estaban llevando a los niños, quienes por sus propios medios no podían llegar a Jesús. ¿Te has puesto a pensar en cuántas personas quieren que sus familias sean bendecidas por la presencia de Jesús? No deberíamos de culpar a nadie. Los discípulos hicieron algo incorrecto porque ellos estaban deteniéndolos. Jesús les llama la atención. Y eso me recuerda que para cualquiera que está en el servicio a Dios, siempre tenemos que estar abiertos a ser reprendidos por Dios. No somos los dueños de la verdad, ni porque estemos acostumbrados a un método, ese método necesariamente es completamente agradable a Dios. Pero bueno, Jesús les dice que de los tales, nótese que no dice de ellos, dice de los tales. Y luego hablaremos, porque eso nos hace referencia inequívocamente de la inocencia, de la dependencia del corazón que necesita confiar en alguien más, en este caso los padres, para poder vivir. Por eso, de los tales es el reino de Dios. Esa es la primera escena. La segunda, tenemos un joven que se presenta delante de Jesús. Dice que este era un principal, era joven, pero ya él estaba dentro del grupo religioso que estaba en poder, que estaba en autoridad. Dicho joven conocía perfectamente las Escrituras y él comienza una conversación con el Señor Jesús, el cual le hace una reflexión acerca de los mandamientos, pero nótese que no empezó desde el primer mandamiento, empezó más o menos del quinto para abajo, y él tiene la sensación, la cual le da una religiosidad, de decir, todo esto lo he guardado. El señor Matthew Henry dice en su comentario que si él hubiese andado un tiempo con Jesús, un par de meses con Jesús, se habría dado cuenta que él no había guardado nada de estas cosas. Probablemente se había esforzado religiosamente, pero no lo había hecho de corazón. Y cuando Jesús nota en él, sabiendo todos sus pensamientos, sabe que él está apegado a sus riquezas, ahí es donde lo toca, porque era en la religiosidad y en las riquezas donde él tenía puesta su confianza. Y entonces él se va triste y hay una pregunta que es vital, la cual todos nosotros tenemos que plantearnos hacia nosotros alguna vez.
¿quién podrá ser salvo? Jesús muy claramente dice lo que es imposible para los hombres, porque ninguno de nosotros podría jamás tener la salvación por sus propios medios. Eso es imposible para el hombre, pero por la gracia de Dios, Dios lo hace posible para nosotros, poniendo en Jesucristo todas nuestras culpas, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad. Y por esa sangre derramada por el Señor Jesucristo es que podemos alcanzar el perdón y la vida eterna. Así que eso literalmente era imposible para los hombres, sigue siendo imposible para los hombres, pero la gracia de Dios por medio de Jesucristo lo hace posible, lo hace alcanzable. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué estás confiando? Si fueras ese joven, ¿dónde está verdaderamente tu confianza? La mayoría diríamos rápidamente, en Dios. ¿Estás seguro? ¿Es en Él al que buscas el refugio, el consejo? ¿Buscas en la palabra de Dios cómo seguir su voluntad? Porque mira que estaba lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le enseñó, pero ahora lo que Jesús le estaba ordenando. Tienes que estar dispuesto a seguir las órdenes de Dios y tienes que seguir la simpleza de los niños para acercarte a Dios. Recuérdate que esto que acabamos de tener es una pequeña vitamina. Te va a ayudar a aprovechar un banquete, pero ese banquete lo tiene Dios dispuesto para ti. Búscalo a solas. Toma tiempo, permite que el gran maestro, que es el Señor Jesucristo, te enseñe. Busca más del Señor y nunca te arrepentirás. Que Dios te bendiga.